Saludos amigos objetores de conciencia. Estamos en un episodio más de este podcast con un tema que es fundamental y que para nosotros era básico poderlo tocar con ustedes. Algo que está sucediendo en nuestra sociedad y en nuestra cultura y algo que debemos poner mucho énfasis, la masculinidad. Hoy quiero presentarles a nuestro invitado, el profesor Óscar Barrera, un académico, un docente y que ha dedicado el último tiempo de su vida a profundizar sobre el tema de la masculinidad, una masculinidad bíblica, tenemos que decirlo así, una masculinidad sana. Y como ustedes saben, en estos tiempos culturalmente está siendo atacada, agobiada la masculinidad, la paternidad y todo lo que representa ser un hombre en la sociedad actual está bajo asedio, está bajo un ataque constante. Y hoy queremos hablar con un especialista porque él ha desarrollado el tema. Y sin más redondeos, quiero presentarles al profesor. Muchas gracias Víctor por la invitación. Muchas gracias al equipo por tomarse el tiempo de poder escuchar esta idea. Y muchas gracias también a los expectantes que ven estos videos, que puedan entender y poder aprender acerca de cómo fomentar la masculinidad desde su campo de batalla. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo para que nuestros amigos objetores que nos escuchan y nos ven, eh, tú eres un pedagogo, tú eres de Sí. formación, eh, quisieras introducirnos al contexto de cómo llegas tú a desarrollar este tema, a ilustrarlo, a indagar, a desarrollarlo? Ujú. Sí, aunque la pedagogía se dedica principalmente a la enseñanza de los niños, mi trabajo, que ha sido mayormente dentro del aula, pues, me hace ver esta necesidad. Me hace ver la necesidad de que estemos edificando una masculinidad, pero más que nada de poder redefinir el concepto de masculino en esta época. Porque tenemos un concepto anterior, que ya estaremos platicando acerca de eso. Tenemos un concepto anterior de masculinidad que fue deconstruido, así es como se maneja actualmente. Pero veo la carencia dentro del aula. Tú te puedes dar cuenta cómo el niño refleja las actitudes y habilidades y también las formas de actuar o las formas de vida que hay en casa. Entonces, al reflejarlas dentro del salón de clases, yo me daba cuenta cómo generación tras generación iba disminuyendo estas características masculinas, o incluso hablando de distintos contextos sociales. O sea, desde las escuelas que son para niños que tienen menos acceso a los recursos económicos, por ejemplo, y niños que tenían mayor acceso a los recursos económicos y las diferencias entre ellos. También las habilidades que pueden tener generación tras generación de ser autónomos. Entonces, con base en esto, digo, este es el inicio del pensamiento. ¿Con qué se fortalece después? Se fortalece con que en la iglesia donde yo me congregaba en ese momento, nos encargan a 3 hombres de la congregación, nos encargan el departamento de varones. Entonces, tú sabes que el departamento de varones es siempre el menos concurrido en la iglesia. Siempre es el que más batalla tiene y el que más difícil de congregar es y difícil de pastorear. Entonces nos pusieron en nuestras manos una papa caliente, ¿no? A ver quién se la pasaba a quién. Y fue ahí donde dije, ¿por qué suelen no funcionar los proyectos que son derivados a los hombres? Y más en cuestiones en contextos tan importantes como son, para mí, por ejemplo, la iglesia. Creo que la iglesia es un elemento social muy importante, que se ha estado minimizando en esta época, pero creo que es muy importante. Entonces me preguntaba qué era lo que pasaba. Así fue que me reuní con los hombres más cercanos que tenía en ese momento, mis amigos. Hasta la actualidad siguen siendo mis amigos. Y nos pusimos a orar. En oración y búsqueda empezamos a preguntarnos cómo hacer para poder edificar
un ministerio de hombres. Resulta ser que en una de las reuniones estamos orando ya de noche porque por nuestros trabajos que no nos permitía reunirnos en otro horario, pero nos reuníamos de noche, estuvimos orando y de pronto surge este sentir en el corazón y esta carga. ¿Qué con los hombres? ¿Qué con el trabajo profundo con los hombres y qué está pasando con la masculinidad? Entonces abordamos el tema. Estábamos justo en la sala de una de nuestras casas. Estábamos allí orando y ya en la madrugada nosotros lo que hacemos es primero orar y después compartir lo que hemos recibido de parte de Dios en nuestro tiempo de oración. Y al estar compartiendo, yo les explicaba, les decía, tengo una carga fuerte sobre los hombres y la masculinidad. Y, y uno de mis amigos, él se dedica al diseño gráfico, me dice, lo que sí es que no sé cómo llamarlo, porque creo que ya hay muchos nombres que han estado dentro de nuestro argot que vamos manejando. Y, y de pronto dice mi amigo, no sé si se me hace muy simple, pero podría ser como XY, ¿no? Y le dije, ¿por qué XY? Dice, pues porque son los cromosomas masculinos. Y dije, claro, y eso habla de identidad también. Entonces al proyecto le llamamos XY Identidad Masculina. Es un taller que nosotros vamos promoviendo en diferentes contextos, en el contexto escolar, en el contexto eclesiástico y en el contexto uno a uno. Muy bien, muy bien. Sí, yo, pues conocemos el tema a través de las charlas que das, de las conferencias, es que y conocemos este desarrollo, este taller que tienes, el conocimiento que has adquirido y por ello nos resultó muy, muy importante por el tema de tenerte aquí y poder hablar realmente de una masculinidad bien entendida, una masculinidad, pues como la has desarrollado en un estudio bíblico, pero también muy práctico. Como dices, surge de la observación y ahorita lo vamos a tocar, porque en la práctica, cómo lo has llevado, cómo lo has vivido y cómo lo has experimentado, ¿no? Ujú. Nos contarás en unos minutos más lo que te ha permitido ver la práctica ya aplicándolo con niños, con jóvenes en un aula, platicando con ellos, y tocabas un tema muy esencial por el inicio de este podcast, definiciones, ¿no? Cómo Ujú. se ha definido, quién lo ha definido, por qué se ha cambiado, qué entendemos, qué malentendemos, cómo podemos abordar de inicio este tema conceptualmente con el tema de la masculinidad. Bueno, mira, el tema de la masculinidad ya está definido en la Biblia. O sea, la Biblia siempre ha sido la fuente de los conceptos, al menos para los temas sociales y los temas em, de enseñanza, que son los que abordo por mi profesión y por la actividad a la que me he dedicado, que es la educación. La Biblia siempre ha sido mi fuente de conceptos, entonces lo que hago es principalmente derivarme a la Biblia, buscar los conceptos que maneja y adaptarlos a lo que socialmente se está viviendo. Eh, Entendiendo el concepto de masculinidad, como es un concepto tan construido socialmente que lo podemos ver diferente en cada sociedad a la cual nosotros nos metamos, es decir, no es lo mismo que nosotros vivamos la masculinidad desde una tribu en África, a que vivamos la masculinidad desde México, o en Colombia, o en Estados Unidos, o en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en efecto, estos grupos que estuvieron influyendo en los conceptos recientemente más sobre el tema de género, y que hablaron de que la masculinidad era un constructo social, en efecto. O sea, nosotros aprendemos la masculinidad de otros masculinos. O sea, nos metemos en la masculinidad viendo cómo otros masculinos ejercen esa masculinidad. Pero no siempre, o más bien casi nunca, vemos conceptos bíblicos masculinos. Y creo que la autoridad que podría enseñar esto sería la iglesia. Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que abordamos una masculinidad correcta. Entonces creo que hay que definir y hay que empezar a limitar también un tanto el discurso que se da acerca de qué es lo que debe ser masculino y qué no es masculino. De aquí surge también socialmente otro concepto que son las nuevas masculinidades. Entonces, hablar de masculinidad en un tiempo como este
se vuelve complejo e iniciarlo para mí también fue complejo, porque dije, ¿cómo empiezo a hablar de identidad masculina cuando está tan contaminado el concepto o tan trastocado? A mí me ha tocado platicar, porque el abordaje del taller es ¿qué significa ser hombre? Es la primera pregunta que nosotros lanzamos. ¿Qué significa ser hombre? Entonces, entre los que se hayan juntado para poder tomar este taller, empiezan las definiciones y son diversas. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender por masculinidad? ¿Y cuál sería más bien la masculinidad? Porque la masculinidad serían todas aquellas características que identifican a un ser masculino. Dentro de eso, por ejemplo, ya no tenemos dentro de nuestro lenguaje aceptable el término macho, pero sin embargo nosotros somos el macho de la especie humana. Si lo vemos biológicamente, los seres masculinos somos el macho de la especie humana. Por lo tanto, machismo no tendría que ser algo siempre peyorativo, ni siempre llevado hacia el plano tóxico, ¿no? Del entendimiento de esa palabra, sino que la tenemos que adoptar y adaptar a lo que necesitamos en este tiempo. Cuando me acerco a los conceptos bíblicos, es cuando empiezo a darme cuenta de que el concepto bíblico de hombre es el concepto correcto para la masculinidad y el concepto balanceado, que es precisamente lo que el movimiento feminista, lo que otros movimientos también han marcado, que ya no quieren en la sociedad. ¿Sí me explico? Entonces aquí viene el término que también plasmamos en el manual, que es la deconstrucción. Entonces, entender deconstrucción en este tiempo, pues lo tomamos como de quien nos lo habló, y quien nos lo habló fue el movimiento feminista. Nos habló de la deconstrucción del género, nos habló de la deconstrucción precisamente en el ámbito que nos toca estudiar el día de hoy, en el ámbito del macho, de construir al macho, pero ¿de dónde viene este término de construcción? ¿Quién lo inventó? ¿O de dónde salió? Entonces de aquí partimos a un filósofo francés que se llama Jacques Derrida, y Jacques Derrida habla sobre la deconstrucción, pero él se dedica solamente a la gramatología. O sea, se dedica a estudiar las palabras y el uso de las palabras dentro de los textos. Jacques Derrida toma a muchos filósofos y los empieza a deconstruir. Él toma el mismo texto y con las palabras del mismo texto deconstruye el mismo texto, lo deconstruye filosóficamente. Pero al crear este concepto de deconstrucción con Derrida, Derrida dice, lo que tú deconstruyes con las mismas palabras del texto, lo tienes que volver a armar. ¿Para qué? Para que tenga una lonca y no se pierda el conocimiento que se quiso expresar en ese texto. No tiene nada que ver con el género. Sin embargo, él dice que en la lingüística o en la gramatología existen siempre contrarios. Así como existe luz, existe oscuridad. Y existe la tendencia dentro del pensamiento occidental de denostar uno de ellos y darle importancia al otro. O sea, le quita importancia a uno y le da importancia al otro. Por ejemplo, en luz y oscuridad, podemos entender dentro de nuestros conceptos occidentales que la luz prima sobre la oscuridad. Entonces, se toca el concepto feminidad-masculinidad. Y en feminidad-masculinidad, socialmente prima la masculinidad, según los conceptos no profundizados. ¿Sí me explico? Porque si tú eres experto en esta rama, si lo vemos en derecho nos damos cuenta que no es así. Que la importancia no la tiene la masculinidad o no lo tiene lo masculino o el hombre. Sin embargo, al tocar estos dos puntos, Derrida solamente se dedica a la gramacología y nada más. Nunca toca conceptos como hay que deconstruir los géneros. Ni siquiera dice que hay que deconstruir a la luz y la oscuridad, supongamos. Pero sí dice que hay que deconstruir las ideas. O sea, la idea de que la luz prima sobre la oscuridad se tendría que deconstruir para entonces volver a construir un nuevo concepto. Y un nuevo concepto que supera el concepto anterior. Algo muy interesante, yo estudié precisamente cuando escucho por primera vez la deconstrucción y que es una palabra hoy tan utilizada, estudio a Derrida y me doy cuenta que tiene mucha influencia con el 68, ¿no? Los 60s en Francia y en Europa, ¿no? Íntimo de la madre del feminismo como tal, es de toda esa generación de esos filósofos franceses
Simone de Beauvoir, son íntimos, ¿no? Todos estos y filósofos, y creo que le toca de alguna manera, el feminismo toma parte de su postulado Ujú. y lo lleva más allá, ¿no? Viene Sí. los años 80, los años 90, donde viene un destape ya del feminismo, donde, como dices, la deconstrucción ya la llevan al tema del género. Y hoy nos dicen de construcción con nuevas masculinidades. Y como bien dices, ¿quién te enseña esto? Y mm, generalmente siempre son las personas que no aceptan el sexo con el que nacieron, el sexo biológico, ¿no? Son personas que se meten a esto de la teoría queer, como Ujú, lo quieran pronunciar, ujú. y son ellos los que nos van a proponer, los que han rechazado su sexualidad biológica, los que nos van a decir lo que tenemos que ser. Entonces, de ahí creo que también partimos a un tema que no nos cuadra y sobre todo como creyentes, evidentemente lo rechazamos desde un inicio, ¿no? Sí. Pero tocaste el punto clave, o sea, ¿quién te dice qué tienes que ser, cómo tienes que ser cuando ellos mismos no han aceptado lo que son? Entonces se vuelve un juego ahí medio difícil de entender, eh, que una persona eh, de género fluido te venga a decir cómo tienes que ser masculinamente. Entonces, Exactamente. dices, no puedes ofrecer lo que no tienes o lo que has rechazado, no puedes ofrecer eso a alguien más. Más sin en cambio, si hay un intento de reeducarte en todo esto. ¿Cómo abordas tú el tema en XY en ese sentido, no? Mira, este tema, por ejemplo, de los teóricos, no lo abordamos tanto porque creo que podría no resultar de interés para todas las edades. Ahorita lo hemos trabajado solamente con jovencitos, no hemos entrado a hombres en edades, supongamos, mayores de edad y en adelante, porque el proyecto está naciendo, realmente es un proyecto que va en nacimiento, que va en crecimiento y que lo vamos apuntalando recientemente. Sí, como tú dices, hay personas que definieron esto. A mí me llama la atención, por ejemplo, la siguiente que utiliza ese término de deconstrucción. Judith Butler, que es una filósofa de origen judío, estadounidense de origen judío, empieza a redactar y a utilizar la palabra deconstrucción para referirse ahora sí al género. Y a mí me llama la atención que siempre ha sido el hecho de deconstruir, de desarmar, de desmembrar, por así decirlo, un concepto que ya tenemos adoptado en la sociedad o socialmente, y después se tiene que volver a construir. Y con la mujer sí fue así. Se deconstruyó el concepto feminidad y se volvió a construir y se dio una nueva mujer. Es decir, yo tengo 3 hijas y de esas 3 hijas las tengo en diferentes etapas de desarrollo. 17 años, 11 años y 8 años. Entonces, yo puedo ver cómo la feminidad en ellas se está educando de una manera diferente a la feminidad de su abuela, por ejemplo. Las veo como mujeres y tienen conceptos en donde ya no combinan. La mujer se redefinió. Sin embargo, en el tema del hombre, se deconstruyó el tema del macho mexicano, el macho típico de todas las sociedades, pero no se volvió a construir. No se volvió a decir entonces cómo sí debería ser. Y como tú dices, los que nos ofrecen conceptos de cómo sí debería ser, básicamente están queriendo deconstruir la masculinidad y construir una feminidad en un cuerpo masculino. Y eso no combina ni biológicamente con nosotros. ¿Por qué creo que tenemos que hablar del tema biológico? Porque la biología dicta mucho de nuestros comportamientos. O sea, no es que la biología lo es todo, no lo es todo. Somos seres pensantes y también nos desarrollamos socialmente, nos desarrollamos cognitivamente, pero la biología dicta mucho de nuestros comportamientos. Entonces, ¿cómo abordo el tema de lo masculino y cómo empezar a hacerles darse cuenta de que ya no tienen que enfocarse en el modelo anterior, pero que se tiene que hacer una nueva propuesta?
Primero que nada, en la pregunta, como te decía inicialmente, empezamos con ¿qué es un hombre? Empiezan a reflejarnos estos talleristas, las personas que toman el taller, nos empiezan a reflejar qué es lo que ellos entienden por masculinidad y resulta ser muy ambiguo. La siguiente pregunta que tengo para los hombres es, ¿cuándo tú empezaste a ser hombre? Ya hablando de hombres mayores. ¿Cuándo empezaste a ser hombre? ¿Qué evento, qué situación, qué postura fue la que te dijo, ya no eres un niño, ahora eres un hombre? Y hay muchos términos y por lo tanto se vuelve ambiguo. O sea, no hay una definición de cuándo yo empecé a ser hombre. ¿Cuándo empecé? En la adolescencia, empecé cuando empecé a trabajar, empecé cuando tuve mi primera relación sexual. ¿Cuándo fue que yo empecé a ser hombre? Entonces, y si empecé a ser hombre, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significado tiene? Podríamos decir, bueno, es que el hombre es el proveedor. Ese concepto ya no está vigente. ¿Sí me explico? Porque la mujer también ya es proveedora. Entonces no podemos decir que es diferenciador el hecho de que yo provea mi casa, entonces por eso yo soy el hombre, porque yo proveo. No, la esposa también provee. A veces que las hijas mayores también proveen a la casa, ¿verdad? Entonces, no es la provisión. Entonces, ¿qué es? Entonces, cuando nos vamos yendo cada vez más abajo, decimos, bueno, ok, yo tengo una biología y esa biología respalda mi masculinidad. Por lo tanto, cognitivamente debo responder a esa biología y socialmente debo responder a esa biología. Si yo hago eso, me vuelvo una persona equilibrada. No podemos pensar en una persona equilibrada que tiene una biología distinta a lo que socialmente tiene manifiesto. Estamos hablando de un desequilibrio. ¿Desequilibrio en qué sentido? Desequilibrio en el sentido de que las características físicas, hablando desde la biología hasta las características fisiológicas, no responden a lo que yo socialmente quiero manifestar. Entonces causa algo que yo diría o denominaría un caos social. Ok, ok, es muy, muy interesante. Ya estamos hablando como de marcadores, no sé, lo quiero Ujú, expresar así, y, y resulta elemental el tema biológico, ujú, resulta básico, ¿no? No es teología, no es doctrina, es biología ujú, básica. Y creo que ese es uno de los temas fundamentales que vivimos hoy, porque en medio de toda la información que nos dan, de la ideología de género, el feminismo, la cultura woke o progre, como le decimos más en español, ujú. suele mezclar ahí situaciones, nos quieren hacer creer que ya existe el gen gay, cuando esto no ha sido comprobado, más bien ha sido desmentido, y no se nace eh, en el cuerpo equivocado. No Ujú. se nace siendo un niño o una niña en otro cuerpo, ¿no? O un hombre atrapado o una mujer en un cuerpo que no le corresponde. La biología es clara, es contundente, y de ahí pues, comienza el desarrollo del concepto, ¿no? De lo que es la masculinidad y lo que tendrá que ser la feminidad. Tal vez el término distinto al feminismo sería el término equilibrado es la feminidad. Así es. Y ahí vamos avanzando un poquito. Ahora dices, definimos en el taller qué es ser hombre. Ujú. ¿Qué tendríamos que entender por ser hombre? Y diferenciando el término la masculinidad. Ahí cómo podríamos a la gente que nos viene a escuchar hacer esa Ok. diferencia. Para nosotros poder casar estos dos términos, el ser hombre y la masculinidad, pues tendríamos que ver al ser humano, que es algo a lo que yo llegué después de trabajar en el salón de clases. No podemos ver al ser humano solamente como un cuerpo físico. Si nosotros vemos al ser humano solo como un cuerpo físico, nos vamos a equivocar en la formación de ese ser humano. Es decir, nosotros tenemos, cuando un niño pisa el aula de clases, nosotros tenemos ahí dentro a un ser completo. Y este ser completo se manifiesta básicamente en tres aspectos. Su aspecto físico,
su aspecto del alma, la psique, que llama la psicología, pero también su aspecto espiritual. Y creo que ahí es donde nos hemos equivocado, porque queremos definir al masculino o al hombre solamente como un cuerpo, pero no solamente es un cuerpo. El cuerpo es el contenedor de algo más interesante, que es el alma, y que el alma masculina y el alma femenina sí tienen diferenciadores. O sea, sí hay una diferencia entre alma masculina y alma femenina. Y hay una diferencia entre un espíritu masculino y un espíritu femenino. Y esa es la manifestación que nosotros hacemos socialmente. Es decir, eh, el tema de la energía es algo que bíblicamente no tocamos, pero sin embargo la Biblia lo aborda mucho. Aborda mucho el tema de la energía y cómo nosotros podemos influir o reeducar o reenfocar nuestra energía hacia diferentes cosas. Entonces, aquí es donde entraríamos a temas como la energía masculina y la energía femenina, que vienen integradas en nuestro cuerpo desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Creo que desde el momento de la concepción ya estamos teniendo nuestra formación energética. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que podemos tener a un hombre viviendo una energía femenina y podemos tener a una mujer viviendo una energía masculina, que es algo que nosotros no tratamos y que nosotros no hablamos cuando estamos hablando de estos términos precisamente de masculinidad. Decimos, naciste hombre, como tienes órganos sexuales masculinos, pues entonces eres hombre, pero ¿qué tengo que hacer para poderme manifestar como un hombre? Entonces, para poderme manifestar como un hombre, tengo que entender mi energía masculina. Tengo que entender qué es, cómo poder educarla y cómo actuar conforme a esa energía. Em, Nuestro modelo dentro de XY, porque siempre enseñamos esto, nosotros debemos tener una línea verdaderamente recta para saber si lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo es verdaderamente recto o no. Es decir, la medida de mi vida no puede ser mi propia vida. Porque si la medida de mi vida es mi propia vida, entonces si estuviese equivocado, desequilibrado, estuviera desbalanceado, pues voy a seguir estando desbalanceado si me estoy midiendo conmigo mismo. Pero si me mido con algo que sí es verdaderamente recto, entonces puedo saber qué tan desbalanceado estoy. Entonces, ¿quién es el modelo con el cual nosotros partimos y qué es el modelo masculino? Porque fíjate que, pues al meterme en el tema de la masculinidad, obviamente en internet busqué material sobre masculinidad, me metí a algunos cursos de masculinidad, algunos muy desviados, que es lo que encontramos los hombres ahora en internet. O sea, ¿cómo soy hombre? Y te dicen, bueno, pues ser hombre es te venden, por ejemplo, la idea, aunque no siempre te la dicen frente a la cámara, pero te venden la idea en el contexto en el que está grabado, de que ser hombre es ser millonario, de que ser hombre es tener muchas mujeres a tu disposición, de que ser hombre es ser muy atractivo físicamente. ¿Y qué pasa con las personas que no son atractivas? Entonces mi enfoque de hombre sí es ser millonario, mi enfoque de hombre es tener muchas mujeres a mi disposición y vivir en un contexto de mucho dinero. ¿Qué pasa con el hombre que no tiene esas facultades en su vida o esos beneficios de la vida? Entonces ahí es donde decimos, ok, no, es que ser hombre no es exactamente eso. Podría derivarse a, pero en esencia, ¿qué es? Entonces nos vamos al modelo bíblico. Y el modelo bíblico que podemos notar fehacientemente, que podemos notarlo, lo lees y te puedes dar cuenta ahí del modelo masculino es Jesucristo. Claro. No hay otro. Entonces, cuando tú ves a Jesucristo, te das cuenta de el hombre manifestando su energía masculina, a pesar de que, digo a pesar de que, y estoy hablando de Jesucristo, perdón, pero a pesar de que él no fue padre biológico y no fue esposo de una mujer. ¿Sí me explico? Pero sin embargo, nos enseña en todas las escrituras podemos ver a ese Jesús que está viviendo su masculinidad. Entonces, ¿cómo podemos ver a un hombre que tiene su masculinidad en perfecto equilibrio? Voltea a ver a Jesús. Voltea a ver sus actitudes, voltea a ver sus pensamientos, el modelo mental de Jesús, que es algo que ya a lo cual podemos acceder a través de varias ediciones de libros, de publicaciones de libros, quise decir. Cómo Jesús trabajaba con su mente y cómo enseñaba a los discípulos en primera instancia a trabajar con su mente. Entonces,
creo que trabajar con la mente es algo muy importante dentro de la formación de la masculinidad. Es donde yo, nací hombre, soy un hombre físicamente, y si yo me manifiesto socialmente con mi energía masculina, entonces lo que yo voy a lograr es que haya un equilibrio. Y al ser yo equilibrado, equilibro mi entorno, equilibro todo lo que estoy haciendo. Te voy a tal vez a comprometer aquí enfrente de cámaras. Ajá. Y yo sé que es una pregunta amplia que requeriría tal vez más tiempo y Sí. más, pero ¿qué es ser un hombre cristiano? ¿Qué es ser un hombre creyente en Jesucristo? ¿Qué es ser un hombre creyente en Jesucristo? Ser un hombre creyente en Jesucristo no es el modelo anterior de machismo. No es el hombre dominante. ¿Por qué? Porque si yo veo a Jesús, yo veo a un Jesús que en efecto es líder, lidera a su equipo, lidera a su gente, pero nunca veo a un Jesús que está latigando a los demás para que hagan lo que él dice que se tiene que hacer. Sin embargo, veo a un Jesús que ejerce un liderazgo equilibrado. Para mí el término líder es un término que nosotros tenemos que manejar mucho en la masculinidad porque es algo que se está perdiendo. El liderazgo del hombre se está perdiendo. Y liderazgo no me refiero a, uso yo este término muy coloquial en los talleres, que es no ser el mandamás, sino ser el que lidera. Y el que lidera debe tener una visión. ¿Sí me explico? O sea, debe tener una razón por la cual pide lo que está pidiendo. Y de eso parte la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la feminidad. La feminidad se va a estar manifestando en una manera equilibrada siempre y cuando esté conviviendo con una masculinidad que es visionaria, que tiene una razón de hacer lo que hace y que la va a llevar a un lugar mejor del que está ahora, o un mejor lugar de donde están partiendo. Entonces, creo que nosotros tenemos que enfocarnos en poder sí conceptualizar, pero sobre todo vivir lo que nosotros estamos diciendo, para poder generar que nuestro entorno nos perciba como esos hombres. ¿Qué sería ser un hombre cristiano? Lo tengo en una lista. ¿Puedo sacar la lista? Claro, ¿Sí? claro, adelante. ¿Sí? Ok. Mira, está aquí. Justo le estaba leyendo hace ratito antes de entrar al podcast. Yo lo hablo como un hombre bíblico. No uso tanto el término cristiano porque muchas personas que no son evangélicas, que no son cristianas, toman este curso. Entonces, por respeto a ellos y a sus creencias, es que yo traslado esto al término bíblico, porque nos estamos basando en el hombre bíblico, no solamente el hombre del Nuevo Testamento, sino también el hombre del Antiguo Testamento, porque de ahí podemos sacar mucha riqueza. Entonces, si escuchas el término bíblico, si lo quieres trasladar en tu mente al término cristiano, es absolutamente sinónimo. Dice, el hombre bíblico toma su responsabilidad como un honor que le otorga propósito en la vida. Siguiente, lidera no por el hecho de ser hombre, sino porque se entrega al crecimiento de otros. Entonces ya estamos viendo aquí dos características del hombre. El hombre no toma responsabilidades, sino toma honores. El hombre bíblico. ¿Por qué no responsabilidades y sí honores? Porque hablando un poquito de la gramatología que nos enseñaba Derrida, las palabras hacen que nosotros tengamos pensamientos, o sea, nosotros pensamos con base en nuestro lenguaje. Nosotros no pensamos, no es que el pensamiento es una máquina que funciona internacionalmente o universalmente. El pensamiento funciona de acuerdo a tu lenguaje. Dependiendo de cuál sea tu lenguaje, es el pensamiento que tú vas a manejar. Entonces, las palabras van a formar pensamientos y los pensamientos van a formar realidades. Entonces, hay un concepto bíblico que dice, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Entonces, pensar de manera distinta nos va a llevar a actuar de manera distinta y nos va a llevar a una realidad distinta. Cambiar mi realidad a partir de mis palabras me lleva a esto de las responsabilidades y los honores. ¿Qué sería vivir bajo responsabilidad y vivir bajo honor? El término responsabilidad es la habilidad de responder ante una deuda adquirida. Esa es la etimología de la palabra responsabilidad. Responder, la habilidad de responder ante una deuda adquirida. Y la pregunta viene de la siguiente manera. ¿A quién de nosotros nos gusta pagar deudas? Realmente no te gusta pagar, te gusta el efecto que causa,
es ser libre de una deuda. Pagué mi deuda, ahora ya soy libre, listo. Te gusta lo que sucede después de haber pagado tu deuda, pero no te gusta cuando estás pagando la deuda. ¿Por qué no te gusta? Pues porque estás, hablando del término dinero, lo que estás haciendo es sacar dinero de tu mano, pero para ningún beneficio que tengas en ese momento. O sea, no es que te compraste algo, sino que estás pagando una deuda. Entonces, desde los términos de la lengua española, nosotros entendemos la responsabilidad o se podría decir nuestro inconsciente, toma la responsabilidad como una deuda que yo tengo que pagar. Soy hombre y como soy hombre, tengo que salir a trabajar todos los días. Ay, ojalá y me libre en algún momento de esto. ¿Sí me explico? Queremos librarnos de la deuda. Sin embargo, cuando yo cambio las palabras y digo, soy un hombre, por lo tanto tengo el honor de salirme a trabajar para traer el sustento a mi casa. Claro. Eso cambia el concepto totalmente. Cambia la forma de pensar en lo que nosotros hacemos. Entonces, la Biblia nos enseña que todo lo que cae en nuestra mano es algo que viene de Dios. Viene de Dios, viene un talento a nuestras manos, Dios lo entrega y nosotros tenemos que diversificarlo para poder hacer de ello mayor riqueza. Tiene que fluir mayor riqueza. En el término responsabilidad no va a fluir mayor riqueza. En el término honor sí va a fluir mayor riqueza. Desde el sentido económico mismo o también desde el sentido emocional. Porque si yo regreso a mi casa y vengo del honor de haber cumplido con mi trabajo, ¿cómo llego a mi casa? No llego destruido, no llego derrotado, no llego quemado, sino llego con honor y mi energía se está dando hacia algo que está ayudando, ya sea socialmente, por ejemplo, en el caso de mi profesión, ayuda socialmente porque educa. Entonces yo llego a mi casa y llego satisfecho. Entonces llego a mi casa y tengo una sonrisa en la cara y vengo agradable, tal vez venga cansado físicamente, pero no vengo derrotado en el sentido de ya no puedo más, ojalá y mañana sea viernes para que ya se termine todo y pueda tener 2 días de descanso, ¿no? Cambia tus conceptos totalmente. Entonces, la mente que nos invita a edificar la Biblia es una mente distinta a todo lo demás. Por eso es que Dios le dice al pueblo de Israel, cuando vayas a vivir entre los pueblos, no tomes la forma de actuar de los pueblos, sino tú eres alguien distinto, eres alguien diferente. ¿Cómo empezamos con conceptos distintos? Entonces, el hombre bíblico toma la responsabilidad como un honor. Lidera, no por el hecho de ser hombre. O sea, no porque soy el hombre, entonces yo lidero aquí. No, sino porque se entrega al crecimiento de los demás. Tiene un objetivo, tiene un objetivo, ser la plataforma de quienes están bajo su cuidado. Encuentra el éxito en el éxito de otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas? Los que están bajo su cuidado, independientemente de quién sea. En el caso, por ejemplo, de un hombre, sería su familia, si es que la tiene. Si no la tiene, ¿dónde trabaja? ¿Quién está bajo su cuidado? ¿Qué es lo que tiene que cuidar? ¿Tiene que cuidar al cliente? ¿Tiene que cuidar a los empleados que están bajo su dirección? ¿O qué es lo que tiene que hacer? En el caso de un director de escuela, pues todos los niños que están dentro de esa escuela. Entonces, es la plataforma, no es el que se satisface a través de los que están debajo de él, sino es la plataforma. Jesús fue la plataforma de sus discípulos. Jesús fue el que dijo, bueno, ya fui, logré, a partir de ahora en adelante sigues tú. Mayores cosas que estas ustedes harán. ¿Por qué? Porque yo ya hice lo necesario para que ustedes las puedan hacer. Entonces, para poder facilitarles el trabajo, las cosas que ustedes no pueden hacer, las hice para que ustedes hagan mayores cosas que estas. No solamente tomen mi modelo, sino vayan más allá. Arriesga su confort por el bienestar del grupo. No manda, pastorea. Tiene contacto continuo y profundo con su Padre. Su Padre me refiero al Padre del cielo. Tiene contacto profundo y constante con su Padre para saber guiar, proteger y amar. Nosotros debemos tomar constantemente el modelo del Padre, porque la mayoría de nosotros en Latinoamérica no tenemos un modelo masculino adecuado en nuestra paternidad biológica. Es decir, casi todos nuestros padres fallaron de alguna manera. Entonces, al no tener estos modelos masculinos y paternales dentro de nuestra sociedad, lo que necesitamos es tomar el modelo del Padre bíblico, o sea, el Padre del cielo, nuestro Padre. Entonces, ese contacto profundo te va a hacer parecerte a Él.
El hombre bíblico es una fuente, es un lugar seguro para su esposa, sus hijos, aunque no los tenga aún. Se hace, perdón, toma el honor de sus decisiones, de sus actos y de sus consecuencias, pasadas, presentes y futuras. Es decir, mis decisiones y mis actos presentes, pasados y futuros, yo soy el que los tengo que cargar. No los tiene que cargar alguien más. Esto es trabajar dentro del mundo, por ejemplo, el mundo emocional, donde a veces decimos, es que me haces enojar. Es que lo que tú haces me alteró. No, o no me haces feliz. Ese concepto que escuchamos mucho en los matrimonios, ¿verdad? Es que tú no me haces feliz. Lo que pasa es que tus emociones son responsabilidad tuya. Entonces, entender esto, que nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos y sus consecuencias, ya sean pasados, presentes o futuros, y no echarle la culpa a alguien más. Por lo tanto, también liberamos a nuestros padres de nuestros traumas. Porque aunque ellos nos los hayan causado, nosotros tenemos que sanar en ese aspecto y decir, ok, mis padres, mi madre y mi padre, hicieron lo que pudieron dentro del contexto donde ellos vivían. Por lo tanto, los libero. Porque de pronto encontramos hombres que dicen, no, es que sabes qué, yo no cumplo con mi parte, por ejemplo, de proveedor, porque nunca en mi casa vi a un padre proveedor y eso a mí me traumó. Ajá, ¿y hace cuánto pasó eso? Hace 40 años. ¿Y no crees que ya 40 años es tiempo de haber solucionado eso dentro de ti? O sea, decir, ok, acepto, mi padre no me mantuvo nunca, nunca estuvo al pendiente de mí, listo, ya está. No significa que yo voy a hacer lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, de esa manera yo desresponsabilizo a mis padres de mis traumas y de los efectos que hayan tenido en mi vida. Y empiezo entonces un proceso de sanidad interior, ¿verdad? Él cuida su cuerpo, consciente de que todo lo demás parte de eso, parte del cuidado del cuerpo. O sea, si yo no cuido mi cuerpo, yo no voy a poder hacer todo lo demás, que es construir una plataforma para mi familia, proteger a mi familia, em, socialmente manifestarme como una persona que toma la iniciativa ante los retos o las circunstancias. No voy a poder hacerlo si yo no he trabajado con mi cuerpo. Es decir, tengo que considerar mi cuerpo, tengo que considerar lo que me llevo a la boca, tengo que considerar la actividad que tiene mi cuerpo y cómo está preparado para proteger, porque esa es una de las actividades que nos satisfacen mucho como hombres y que la Biblia nos invita también a hacer eso. También muy importante aprender a gestionar recursos. El hombre bíblico sabe gestionar recursos. Recursos económicos, recursos humanos, recursos sociales, de todo tipo de recursos los sabe gestionar. ¿Para qué? Para lograr el propósito y la visión que sea que el Padre le haya puesto en su corazón. Expresa sus emociones de manera compasiva. Se ocupa conscientemente de sus pensamientos, sabedor de que como él piensa, así será su realidad. Entonces, es a lo que nos invita la Biblia. Hasta ahorita lo que hemos podido hacer, las personas que estamos edificando XY identidad masculina, es lo que nos permite ver hasta ahorita la Biblia, que nosotros podemos edificar una masculinidad sí cristocéntrica, sí bíblica, donde nosotros podamos darle el verdadero significado a cada uno de los conceptos que nos invita a tener y que sea muy práctico. Ok, nos estás dando todo siento que el taller condensado. ¿Cuánto dura, cuánto tiempo han desarrollado a este momento el taller? Mira, el taller es adaptable, o sea, tiene múltiples fases. La primera fase son las charlas, que ya has escuchado, las charlas donde nosotros introducimos el tema, hablamos sobre la importancia de sí invertir en este punto, en este tema de la masculinidad dentro de cualquier institución, ya sea la institución iglesia, la institución familia o la institución escuela. Ahorita hemos estado trabajando más en escuelas. Puede durar desde una semana, 7 días, puede durar 7 sesiones en distintas semanas, o puede durar todo un ciclo escolar. El más extenso que hemos tenido es de un ciclo escolar completo, pero eso nos llevó a trabajar cada una de estas áreas o cada uno de estos temas. Yo le digo abordado finito y a mano. O sea, trabajar con cada uno de los hombres involucrados y decir, mira, en el análisis que nosotros estamos haciendo o dentro de los varios ejercicios que haces,
identificas cuál es tu área débil como hombre. ¿Cuáles son tus áreas fuertes? Sí, padrísimo, pero ¿cuál es tu área débil? Y entre el equipo empezamos a trabajar con esa área débil. De hecho, la invitación cuando se prolonga a un ciclo escolar, supongamos, el ciclo escolar tiene el taller una vez por semana. Entonces, en esa una vez por semana que visitamos a los chicos, los llevamos a un punto reflexivo. Y digo ahorita a los chicos porque pensé solamente en chicos, pero puede ser con chicos o puede ser con hombres. Los llevamos a un punto reflexivo en donde ellos puedan decir, ok, entiendo, y es un espacio donde yo puedo ser vulnerable. Y puedo decir, ¿sabes qué? A mí me falla. Supongamos que digan, a mí me falla gestionar recursos. A mí me falla gestionar recursos, no puedo gestionar mi dinero, me lo gasto, se me acaba, se me va y no sé en qué. Bueno, pues entonces entre el mismo taller, debe haber gente que su fortaleza es manejar los recursos. Entonces, esa persona se vincula con la otra dentro de la misma institución. Pues a esto es lo que nosotros le llamamos redes masculinas, que son estos nodos que se pueden hacer entre una persona y otra, donde mi fortaleza puede ser tu debilidad y te ayudo, y tu fortaleza puede ser mi debilidad y me ayudas, pero entretejer ese tejido dentro de la misma institución para que se quede. ¿Sí me explico? Pues se queda esa red masculina y esa red masculina se fortalece mutuamente, aunque el taller ya se haya terminado. Es decir, no buscamos solamente dar una buena experiencia educativa, sino la experiencia educativa tiene que dejar modelos dentro de la institución, dentro de la escuela, dentro de la familia o dentro de la iglesia, en donde se sepa que allí están y están para ayudarse y que, como te decía, este elemento es muy importante dentro del comportamiento masculino, es que yo pueda tener un espacio donde ser vulnerable. Socialmente se nos enseña que no platiques ese tipo de cosas con los demás, que no aparentes debilidad. Esa es una carga que nos han puesto sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, y que creo que tenemos que saber manejar. No digo que vayamos y divulguemos nuestras debilidades a todo el mundo, pero lo que digo es que si tengas un lugar en donde tú puedas ser vulnerable, donde digas, sabes que mira, me está fallando esto, no sé cómo manejarlo, y yo veo que tú lo manejas muy bien, ayúdame. Eso nos ayuda a que los grupos sean más cercanos, a que el tejido se haga de una manera muy resistente y que pueda soportar no solamente a los hombres, sino que pueda soportar también dentro de las instituciones o dentro de la familia a las mujeres que allí habitan. Entonces, eso ayuda mucho a que generemos un pequeño tejido social que después se pueda difundir a más canales. Claro, dices, por ejemplo, creo que inclusive nos está fallando ahí como iglesia. Creo que se tienen que, lo digo con todo respeto, que transformarse los ministerios de hombres, estas redes, ligas, de varones, como le decimos en el argot, eh, voltear hacia el área formativa, hacia el área, como dices tú, de decir, esta es una zona segura, es una zona donde puedes mostrar una cierta debilidad para fortalecerte en esa área. Y veo que también estoy en aula y veo a los chicos, sobre todo a los adolescentes y que están ya apuntando hacia la edad adulta, comienzo a ver que el bombardeo es por todos lados, o sea, no solo es el ataque a la masculinidad, como lo comentábamos al inicio de la ideología de género, el feminismo y toda la actividad de la cultura progre, sino que me doy cuenta que surgió naturalmente, o sea, fue una respuesta o está siendo una respuesta social, cultural, en muchos influencers, youtubers, generadores de contenido, que por contrarrestar ese ataque a la masculinidad, están desarrollando otro tipo de masculinidad, que es, hablan mucho del péndulo, ¿no? O sea, si ahorita el péndulo está del lado de las mujeres, y estos hombres intentan por la fuerza llevar el péndulo hacia el lado de los hombres, y veo, y yo también buscando un contenido de decir, bueno, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser esto?
y se han levantado unos influencers que ya hacen una mezcolanza tratando de combatir este feminismo con una nueva masculinidad que no es la deconstruida de la teoría de género, sino que empieza a ser otra tipo de masculinidad que a veces yo no le veo un buen sentido positivo, Ujú. sobre todo uno como creyente, como dices tú, desde valores bíblicos no lo ves porque veo que se meten mucho como a un tipo coaching de decir, eh, haz esto, o sea, imponte en esto, date la media vuelta, no seas conceptos que manejan los jóvenes, no los he inventado yo, esto de ser migajero, de ser Ujú. así, tienes que comportarte así. Si tú ves esta eh, luz roja, esta bandera, esta red flag, te das la media vuelta y renuncias a todo, dejas esto, imponte así. Eh, Va a ser algo que ha existido desde siempre, una lucha de sexos, de géneros, no sé qué tanto. Los más jóvenes me preocupan mucho en este sentido de lo que son la subcultura, no sé si lo estoy diciendo bien, de chicos que no son tan agraciados Ujú. físicamente, que les cuesta trabajo relacionarse con las mujeres, porque hoy es más difícil relacionarse con mujeres que tienen también esta influencia. Y hay toda una terminología, ¿no? De chicos, incels, se Ujú. les llaman, que son chicos que eh, tienen la etiqueta de que nunca van a poder relacionarse con una mujer y les está afectando. Hacen comunidades completas eh, buscando ese lugar seguro, de decir, pues yo estoy en ese grupo, me han Ujú. metido a ese grupo. Sí. Yo no me metí, me metieron y empiezan, y hemos visto cosas graves que han ocurrido recientemente, el valor de desarrollar estos temas dentro de la iglesia, Ujú. dentro de la escuela cristiana, inclusive me atrevo a decir, ¿no? Sí, sí, y tenemos que hablarlo porque se está moviendo muy, muy debajo de la superficie. Todos estas subculturas y estas formas de pensar están llegando a nuestros adolescentes, obviamente a través de la tecnología, de las redes sociales. Están llegando y ellos se están integrando a estos grupos y no nos estamos dando cuenta. Cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Hubo una película por ahí famosa que tocaba el tema y a mí me consternó en muchos sentidos. Primero por la vivencia del estelar de la película, pero también por la sociedad en donde se desenvolvía toda esta amalgama, porque para mí es una amalgama de pensamientos que se da en torno a quién eres como, en este caso que le estamos abordando, quién eres como hombre y cómo puedes hacerte ver como hombre dentro de la sociedad. Creo que la cura para todo esto, pues, tiene que ver con el poder hablar los temas, hablarlos sin ocultar nada de ellos. Es decir, algunas personas me decían, oye, lleva este curso a la empresa, pero no hables nada de Biblia. Y yo dije, a ver, espérame, es que yo estoy promoviendo el hombre bíblico. Yo no estoy promoviendo el hombre en sí, porque va a ser difícil que un hombre común pueda encontrar la fuente de dónde sacar todas estas características para sí mismo desde la nada. Necesitamos entender que la Biblia es una fuente de conceptos que nos ayuda en todo tiempo y que es una palabra viva, que siempre se va a adaptar a cualquier corriente social, a cualquier corriente ideológica que se le ponga enfrente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Precisamente tomar los conceptos, sacarlos del anonimato, por así decirlo, y empezarlos a exponer. Y decir, mira, esto es, no, pero es que no lo quiero porque es religión. Está bien. Si no lo quieres, está bien, pero vas a tener tus resultados. Si en algún momento lo necesitas, el recurso está disponible, está aquí. Entonces, creo que sí tenemos que hablar con nuestros jóvenes. Creo que sí tenemos que hablar desde un punto abierto a ellos, porque no podemos solamente llegar y decir, es que está mal lo que estás haciendo, es que tú estás mal y es que ahora te tengo la corrección de ese mal, sino mira, te presento un panorama
y te presento todas los beneficios y las limitaciones que pudiera tener ese tema para que tú puedas tomar la decisión que tengas que tomar, que tengas la herramienta para poder hacerlo. Una de las cosas que se está perdiendo mucho es, precisamente yo por eso abordo el tema de la energía. Yo sé que la energía no es algo que se hable mucho en la iglesia, de hecho hasta a veces se repele un tanto, ¿no? Pero no estoy hablando de la energía como desde las vibras y todas esas corrientes de los chakras y todo eso, no, sino hablarlo desde los términos energéticos que nos maneja la Biblia, o sea, cómo la Biblia nos habla de ello. Por ejemplo, por hablar de algo, uno de los libros en los cuales yo tomo referencia sobre la energía masculina y femenina es el libro de Cantar de los Cantares. En Cantar de los Cantares se nos está enseñando cómo se manifiesta un hombre y cómo se manifiesta una mujer. Recientemente yo estaba hablando en una conferencia para adolescentes masculinos. Estaba hablando sobre sexualidad, en específico sobre la masturbación. Entonces, hablando con ellos, les explicaba que el Salmo 1:1 es un libro, perdón, es el inicio del libro de Salmos. Y por ser el inicio se entiende que de eso se va a tratar todo el libro. En los libros bíblicos más del Antiguo Testamento, siempre la primera palabra dicta de qué se va a tratar todo el libro. Entonces, en Salmo 1:1, pues encontramos bienaventurado el varón, ¿verdad? Entonces, hablando con ellos les dije, ¿te das cuenta que el libro de Salmos es un libro hecho para los hombres? Y me dicen, ¿pero por qué? O porque está empezando así, bienaventurado el varón. Y el término varón no está usando el término Adam, que Adam sería como la humanidad, sino está usando el término Ish, que es el hombre, el masculino. Bienaventurado el varón que, y empieza con su lista, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. Entonces, el libro de Salmos nos enseña cómo el hombre puede ser bienaventurado. ¿Cómo traduciríamos el término bienaventurado a la actualidad? Pleno. Pleno va a ser el hombre que no haga esto. Si hace esto, va a perder su plenitud. Entonces, para ser un hombre pleno, no se necesita o no es lo más importante que seas millonario, que tengas muchas mujeres a tu disposición y que seas un líder bien visto y de un físico extraordinario, ¿no? De Dios griego. Sino ¿qué tienes que hacer? No estar en camino de malos, perdón, no estar en consejo de malos, no haber caminado por camino de pecadores, ni haberte sentado en silla de escarnecedores. Entonces ahí nosotros aumentamos, pero bajamos el estándar, es decir, es más accesible. Desde mi vida, desde cómo he llevado mi vida, puedo tener un punto número 1. El paso número 1 sería empezar a actuar de acuerdo a lo que en esta idea, por ejemplo, de Salmos me están diciendo. Por ahí una maestra de escuela dominical escuchó y me dice, a ver, entonces, ¿cuál es el libro para las mujeres? Y me puso en un dilema, ¿no? Porque dije, sí, es cierto, ¿cuál sería un libro destinado a mujeres? Y al encontrar el libro de Cantar de los Cantares, veo la energía femenina y la energía masculina. Y siempre nosotros echamos en cara, ¿no? A la feminidad el hecho de cómo es la mujer bienaventurada de Proverbios. Entonces, la mujer bienaventurada es esto, y se vuelve algo muy difícil para la actualidad. Es muy difícil andar así. Ok, pero ¿por qué esa mujer bienaventurada es así? Bueno, esa mujer bienaventurada es así porque el hombre que tiene a su lado vibra en una energía que es correcta para ella. Por eso ella puede hacer todo eso. Por eso ella puede ser bienaventurada. Entonces, de pronto encuentro chicos que son solteros y dicen, es que no hay una mujer en la que tú puedas decir, con ella me caso. Y las chicas dicen lo mismo, no hay un chico que tú puedas decir, bueno, este chico me va a cuidar, va a hacer para mí lo que yo necesito como un esposo. Y ahí es donde encontramos precisamente el tema de que estés enfocando correctamente tu masculinidad. ¿En qué se reduciría el término masculinidad en esa energía que proyectas? Muchas gracias, Oscar. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que ir cerrando nuestro episodio de hoy, pero te voy a tener que comprometer a que regreses a otro episodio con gusto, porque se nos están quedando muchísimas cosas. Yo traía muchas cosas que preguntarte, que aclararte tu opinión, pero es un hecho, ¿no? Que necesitamos enfocarnos más la iglesia, la escuela dominical,
y de estas redes de jóvenes, de niños. O sea, tenemos que entrarle a estos temas porque estas dinámicas que se hacían hace 20 años, en estos grupos de hombres, de jóvenes, ya no están, se están quedando cortas Ujú. por lo que están viviendo, por sus propias características generacionales de Así es. alimentarse de redes sociales, de educarse en redes sociales, de absorber todo de las redes. Entonces, necesitamos a voltear a eso. Y eh, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos contactarte por cualquier persona que quiera saber más de XY? Ok, para saber más de XY, pues en las redes sociales estamos como XY, Identidad Masculina. Nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y todo esto, el organismo que maneja todo esto sería el grupo Paideia. Paideia es donde tenemos todos los cursos con diversos temas. O sea, no solamente masculinidad. Masculinidad es uno de ellos, pero vamos a estar subiendo algunos materiales como, por ejemplo, estamos manejando un podcast para niños que se llama Aprendiz de Sabio, donde estamos analizando el libro de Proverbios en casa y a través de enseñárselos a mis hijas, lo publico para que todos los demás conozcan. Y también otras vertientes que son sobre educación, eh, sobre, sobre paternidad, sobre maternidad y también sobre infancia, sobre crianza, también muy importante, y masculinidad. Ahorita no he abordado el tema de la feminidad, pero ya está en ciernes ese proyecto de poder hablar de la feminidad y cómo educarla. Ok, sí, se nos están quedando muchas cosas, temas fundamentales, como todo lo que nos has mencionado, pero ya tenemos el contacto, tenemos el compromiso de poder retomar todos estos temas que son importantísimos. Síganlos en las redes si usted quiere saber más. Están buenísimas las conferencias, las charlas, los talleres. Y pues solamente te tenemos que agradecer mucho, Oscar, tu Y a tiempo. ustedes también. Y pues amigos objetores, recuerden que su fe, sus creencias y sus convicciones también son derechos. Conózcanlos y defiéndanos.